Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión de Domingo de Inspiración con mi queridísima Alba Yala. Hoy tenemos una invitada súper especial. Les voy a contar un poquito de ella. Bueno, pues yo, yo lo que más recuerdo de Alba Yala de las primeras veces que la conocí es que hace muchísimos años, bueno, no tantos, hace unos años, vamos a dejarlo así, hubo un avance muy fuerte en el equipo de que hubo muchos avances a líder oro. Entonces hicieron algo que se llamaba Semillero Dorado. Entre los líderes oro que estaban subiendo en ese momento, que estaban creciendo, hicieron algo que se llamaba Semillero Dorado. No recuerdo si fue una iniciativa de Alba, pero pues, ahí andaban ellos. Parte del equipo de Alba, muchos estuvieron ahí. Y me acuerdo muchísimo que nos fuimos a Querétaro, a un lugar muy bonito. Creo que era el de Industriales, el Club de Industriales. Y me acuerdo mucho que ahí conocí a Alba. O sea, bueno, ya la había conocido, pero realmente conocerla la conocí en ese momento. Ahí todavía no teníamos sesiones por Zoom, todavía esto no se hacía tanto, realmente la gente nos movíamos de ciudad a ciudad. Y a mí me impactó muchísimo Alba Yala. O sea, me impactó mucho la determinación, la perseverancia, el compromiso que tenía con su vida y su negocio. Luego tuve la oportunidad de tomar una sesión de coaching con ella y me cambió la vida. La verdad es que me hizo darme cuenta de muchísimas cosas. Y me acuerdo que todo empezó porque le dije, amiga, es que tengo una creencia del dinero. Ayúdame a encontrar cuál es, no sé cuál es esa creencia. Ya habíamos platicado, pero ahí fue cuando de verdad siento que hice mucho match con ella. Nos veíamos en todas las celebraciones, en las convenciones, nos saludábamos con muchísimo amor, pero cuando tomé esa sesión de coaching con ella, esas 10 sesiones, que me hizo entender muchísimas cosas de mí, me hizo desbloquear muchísimas cosas que yo no sabía que estaban. Bueno, más bien, que sí sabía, pero que me estaba haciendo güey. Entonces, estuvo muy padre, la conocí, de ahí hicimos una muy bonita amistad. Ahora hemos trabajado en apoyarnos tanto en el equipo como en persona para lo que se necesita. Y si hay personas que yo sé que puedo contar con ellas, es Alba Yala. Siempre está ahí para tenderme una mano, para darme un consejo, para regañarme, para lo que se necesita que sume en mi vida. Alba siempre está ahí. Tuve la fortuna y la bendición de conocer a su chaparrita cuando estaba pues recién nacida y es una niña con muchísima luz. Y estoy muy feliz de que hoy Alba ya esté con nosotros porque es una mujer que suma mucho en mi vida, es una mujer a la que quiero mucho y sobre todo porque sé que el día de hoy ustedes van a conocer una parte que no conocían de Alba y que estoy seguro que va a ayudarles en mucho en su negocio. Amiga, muchísimas gracias y bienvenida a nuestra sesión de domingo. Te invito a que te sientas como parte del equipo. Ellos son tu familia. Tenemos más de 2 meses tratando, queriéndote ver. Entonces, bienvenida. Bien, gracias. Ya vamos a empezar a llorar en la presentación. ¿Qué pasó? ¿No? Todavía no empiezo a contar la historia. Gracias, Armando, por tu amistad, por tu cariño, por abrirme las puertas de tu corazón, de tu equipo, por ser parte de mi corazón y de mi equipo también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a todas por estar conectadas. Les voy a presentar dos diapositivas súper rápido y luego regresamos a vernos. Y les quiero, justo ahorita que hablaba este, Armando, de la responsabilidad y la libertad. Yo ayer que estuve reflexionando como que les iba a compartir, que claro que les voy a contar mi historia, pero decía yo, bueno, una historia de, ¿no? Ese era como mi cuestionamiento. Y la palabra que vino a mi mente, ¿dónde está presentar? No lo puedo presentar. Mm, En déjame com- ver cómo es presentar, presentar, presentar. Aquí está. Em, la palabra que vino a mi cabeza fue la de libertad, ¿no? Les quiero contar una historia de libertad. Eh, Ahorita que Armando hablaba de la responsabilidad, pues no hay libertad sin responsabilidad y no hay responsabilidad, más bien, no hay libertad sin responsabilidad, ¿no? Y si no hay responsabilidad, no hay libertad. Es un juego de dos palabras, una ida y una vuelta, en mi opinión. Entonces, pero
esta historia para mí es una escalera, ¿no? Una escalera ascendente. Quienes han tomado mis cursos o me han escuchado, para mí el éxito es una escalera ascendente en la que cada día, pues aunque hay errores o fracasos, ¿no? Aprendes algo que te pone en el siguiente escalón, ¿no? Si hay éxitos, pues aprendes algo que te pone en el siguiente escalón y así, ¿no? Cada cosa que va pasando en tu vida es un subir escalones, así lo veo yo. Y en, en los últimos años he presentado un poco mi historia como esta escalera y cada una tiene como nombre que yo le he ido poniendo, ¿no? A los años. Pues primero nací en el 83, ¿no? Vamos a remontarnos hace muchos años. Voy a cumplir 42 años este año. Este, di, di, vi la luz en 1983, el 26 de mayo, y donde yo recuerdo que empieza esta historia de responsabilidad y de libertad es en el 2001, cuando yo decido qué voy a estudiar. Y aquí voy a dejar de presentarlos porque quiero verlos, pero quiero que piensen en esta escalera. En el 2001 yo estaba eligiendo qué carrera, estaba terminando la prepa y estaba eligiendo qué carrera iba a estudiar. Y recuerdo que yo quería estudiar como mi primera luz, y de hecho de esos exámenes que te hacen para ver qué talentos tienes, ¿no? Este, todo era artes, comunicación, historia, ¿no? Cosas como muy, ciencias estas como sociales, ¿no? Y yo estaba en un CEBETIS donde yo estudiaba una carrera de informática, bueno, un técnico, ¿no? Informático. Y, y en mi corazón estaba estudiar psicología, comunicación o modista, ¿no? De las tres, a la gente que se los platiqué, no recuerdo las historias exactas, pero el resumen que yo saqué es de eso me iba a morir de hambre, ¿no? Porque en aquel entonces sí el psicólogo era para locos, ¿no? Hoy sí somos, ¿no? Súper amigos de la terapia. Eh, Al menos más en mi círculo, ¿no? Pero los psicólogos pasaron a un lugar, ¿no? Que si hubiera estudiado psicología hoy sería, ¿no? Una gran psicóloga, yo lo sé. Este, pero decían que no, o sea, esto era para locos. Comunicólogo, no, o sea, ¿tienes algún contacto en Televisa? Pues cero, ¿no? Este, y modista, pues vas a ser costurera, ¿no? Esas eran las conversaciones alrededor de mis anhelos, ¿no? Y dije, bueno, si me voy a morir de hambre y no me quiero morir de hambre porque nadie se quiere morir de hambre, ¿qué estudio? Y alguien me hizo una pregunta, ¿no? Una de las primeras preguntas poderosas que me hicieron en la vida fue, ¿para qué eres buena? Que alguien más no lo es. Y en aquel momento la respuesta fue, pues, para hacer programas de informática, ¿no? Yo iba, ¿no? Tenía esta parte técnica, entonces era buena en eso, ¿no? Todas mis amigas iban conmigo a hacer la tarea, estaban en mis equipos porque yo sí sabía hacer los programas y ellas, ¿no? ¿No? Entonces dije, pues soy buena versus ellas, pues yo soy buena en eso, entonces, pues voy a estudiar esto. Pues busqué y encontré ingeniería en sistemas computacionales. Empezaban esas carreras y donde yo las vi, pues eran escuelas privadas. Y recuerdo una conversación con mi mamá en un camión, no sé a dónde íbamos, pero le estaba comentando lo que yo quería estudiar y me dijo, sinceramente, me dijo, tu papá y yo no te podemos pagar una escuela como esa. Te podemos pagar la UAS, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, que pagas pesos, ¿no? Te podemos pagar el TEC, que pagaban miles, ¿no? Pagabas 1,000 y cacho pesos al semestre. Y muy así la UDEO, ¿no? Que era una escuela como privada, no era tan cara, pero al final un poco privada. Y cuando me dijo eso dije, a la madre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y me dijo, pues ve qué carreras hay ahí que te puedan gustar. Y pues no había ingeniería en esas escuelas que mi mamá me daba de opciones, que era el Tecnológico Regional de Culiacán, este, y la UAS, ¿no? Había licenciatura en informática. Y entonces el 2001 se llamó promesa para mí porque ese año me prometí que estudiara lo que estudiara e hiciera lo que hiciera en la vida, me iba a ir bien. Y me levanto todos los días para cumplirme esa promesa.
sin importar a lo que me dedicara, sin importar lo que estudiara, me iba a ir bien. Y obviamente le eché un chorro de ganas, yo era nerd, ¿no? En la escuela no era una persona que, todavía no soy una persona que escuche la información y se le quede así, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que aprender. Eh, y estudié mucho y sabía muy claramente que cuando yo terminara la universidad, yo me iba a ir de Culiacán, porque la mayoría de cuando haces esto de las residencias profesionales, que sales un ratito al trabajo, pues no pagaban. ¿Y a quién le gusta trabajar y que no le paguen? ¿No? A mí no. Y yo decía, pues sí, no, te pagan por, ¿cómo dicen esto de te pagan por aprender? Pues no, 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 te paguen porque trabajas, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que yo no me quería quedar en Culiacán, una por eso, y hoy sé a la distancia que no quería estar en la casa, ¿no? En mi casa. Y volviendo al conectar con la historia de libertad, tuve unos papás hiperaprensivos, ¿no? Eh, que eran súper controladores. Y claro que lo que yo quería salir, pero corriendo de ahí, porque ni para una fiesta podía ir uno, pues, ¿no? Porque no, no puedes, no, no vas, no, no. Eran muchos nos. Y también aprendí que vivía en una casa con mucha incertidumbre, porque mi papá era una persona neurótica. Entonces no sabía si un día iba a llegar contento, un día iba a llegar enojado, un día iba a, ¿no? Entonces me volví muy controladora por eso, hoy lo sé con el tiempo. Y recuerdo mucho que a un homeópata, no sé por qué fui al homeópata antes de venirme para acá, para Querétaro, y cuando estaba ya viniéndome en los últimos días que estaba en Culiacán, le dije que me iba a venir y me dijo, qué bueno que te vas a ir, me dijo, porque tú necesitas libertad. Y me dijo, y no precisamente eso significa libertinaje, ¿no? Y eso para mí fue como de un doctor que me conocía de meses, años tal vez. Escuchar eso es que en poco tiempo podía llegar a conocer cuáles eran mis valores, ¿no? Y que si yo me iba de mi casa, pues no iba a venirme a pistear todos los días, ni andar con 1000 hombres, ni, ¿no? No iba a ser esa locura, sino iba a tener un momento de libertad. Entonces yo me vine en el 2006 aquí a Querétaro y me vine aquí porque había varias opciones, irme a Tijuana, a Mexicali, que allá estaba como estas empresas que, ¿no? que tienen oportunidades para la gente que se gradúa en Culiacán, que muchos se van para allá, otros se van a Guadalajara, pero irme para el norte eran 24 horas de camión, ¿no? En aquel entonces el costo de un boleto de avión era hiper carísimo, ¿no? Entonces había que irse en camión, pero pues 24 horas, y yo decía, si pasa algo en mi casa, estar en 24 horas en Culiacán, o sea, está muy loco. Y Guadalajara no me terminaba de embonar y conocí o supe que existía Querétaro, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención de Querétaro era que sí había industria, pero no hacía calor. Y quienes vivíamos o vivimos en lugares donde hace mucho calor, pues 40 grados no son padres, ¿no? Y yo no quería vivir ahí toda la vida. Entonces, supe que existía Kellogg's y me metí en la cabeza que yo quería trabajar en una empresa grandota como Kellogg's y crecer dentro de la escalera corporativa. Y llegué en el 2006 a Querétaro y afortunadamente o afortunadamente llegué a la casa de unos amigos de una prima, quienes conocieron Messenger, que aquí hay muchos contemporáneos como yo. ¿Se acuerdan de Messenger? Me los presentaron por Messenger, ¿no? Y este chico fue por mí, él y su novia fueron por mí a la terminal de autobuses y me llevaron a su casa, me dieron así, literal, un catrecito donde dormir. Y el chico que me recibió resultaba que era director, no, presidente del Consejo Estudiantil de una de las carreras del tecnológico y tenía una base de datos de muchos reclutadores. Y me dio la base de datos y al día siguiente yo estaba en un ciber, ¿se acuerdan de los cibers? Yo estaba en un ciber mandando correos, ¿no? Porque en el celular no había para mandar correos, ¿no? Para los que son muy nuevecitos en la vida. Mandando correos y ese mismo día alguien me contestó. Al día siguiente estaba en una entrevista en Mave. Yo supe de Mave unos días antes de venirme de
Culiacán a Querétaro por un amigo. Me dijo, ay, yo tengo una prima tía, no sé qué, que trabaja en MAVE. Yo ni sabía que existía MAVE aquí. Pero resulta que me entrevistaban para MAVE, me entrevistaban para 2 puestos. El primero no me aceptaron porque me dijeron que no tenía experiencia, ya saben. El segundo, estaban buscando un hombre que supiera hacer macros en Excel. Pues ni hombre, ni sabía hacer macros en Excel. Pero el chavo que me entrevistó, algo vio en mí, que fue y me llevó con los 2 gerentes que tenía que llevarme y le dijo, no, pero es mujer que va a trabajar con puros hombres, que mira, que va a ser un show. Le dijo, tú acéptala, ella se va a dar a respetar y seguramente va a estar bien en ese ámbito de muchos hombres. Y cuando me preguntaron, ¿y sabes Excel? Sí. ¿Y sabes macros en Excel? Sí. Dije, no sé ni pillo. Pero al rato llegó al ciber y me averiguo, ¿no? Y literal llegué y averigüé en el ciber cómo se hacía, cómo se abre una macro. Entonces, llegando, me presentaban ahora sí el que iba a ser mi jefe directo. Y me dice, ¿sabes abrir una macro en Excel? Y yo, sí, porque ayer lo había averiguado. Entonces, abrí la macro en Excel, que para lo que me contrataban fue hacer una macro, ¿no? Pues abrí la macro y empecé a ver cómo funciona, ¿no? Y recordando un poco, no, yo me quedé en ese trabajo porque supe abrir esa macro y no solo supe abrir esa macro, sino la persona que me coachó en ese momento me enseñó a hacer otra cosa, hice algo muy bonito. Entonces todos estaban maravillados con el trabajo de Ana. Entonces a los 6 meses de ser practicante, que ya me tenía que regresar a Culiacán a entregar mi proyecto, me dijo el gerente, ¿no? Que aquí se conecta un poco mi historia con Usana. El gerente era Toño Villar, que es el esposo de Vanessa Ladín. Eh, quienes me invitaron a Usana. Y me dice, Toño, pues sí, vete. Me dijo, pero te regresas, porque ya tienes trabajo. Me pagaban 3,000 pesos como practicante, pagaba 1,500 de renta y los otros 1,500 pues hacía milagros. Mis papás a veces me mandaban 500 pesos, una tía me mandaba 500 pesos, ella completábamos. Entonces me dice, ¿te regresas? Porque ya tienes trabajo, me pagaban 9,000 pesos. O sea, quien recibe 3 y le paga 9 se siente que, ¿no? Triplicado el asunto. Me volví rica. Este, y regreso, y cuando regreso, al poco tiempo él decide dejar ese puesto y iba a llegar alguien más. Y recuerdo haber tenido esa conversación con él. Me dijo, sí, sí me voy a ir yo y yo te prometí que ibas a estar un tiempo como outsourcing y después ibas a ser empleado MAVE. Me dijo, la promesa ahí sigue, ya está platicado. Cuando llegue el momento, llegue tu título y demás, pues buscas que te den, ¿no? Tu espacio. Y recuerdo que llegó mi título, llegó mi cédula, ni siquiera la tenía yo aquí en Querétaro, pero mi mamá me avisó que ya había llegado. Y me acuerdo haber hablado con mi nuevo jefe y decirle, oye, ya llegó mi título, ya llegó mi cédula. Y a mí me dijeron que cuando eso pasara, yo iba a tener un espacio en MAVE, ¿no? Y me dice mi jefe, no, pues déjame ver, ya sabes. Le dije, bueno, pues tú me avisas, porque si no, pues entonces me voy, ¿no? Pues, o sea, quiero explicarles una cosa muy importante de esto. Era licenciada en informática, tenía un puesto de ingeniería, trabajaba con puros ingenieros. Hablaban de electrónica, de electricidad, de mecánica, de refrigeración, de wachisnevir términos que yo no sabía. Tenía que, tenía que hablar con gente de mantenimiento, tenía que hablar con gente que tenía puestos de ingeniería mucho más altos que los míos, con puros hombres, mayoría hombres, mucho macho, ¿no? No la estaba pasando bien, pero yo llegué, ¿no? Tenía 24 años, ¿no? 24 años tenía cuando dije, oiga, ¿me van a dar chamba o no? Y recuerdo que mi jefe en los días como que todavía andaba ahí, como que no sabía, que no hay lugares, ya sabes, ¿no? No hay espacio, se tiene que ir alguien para que tú. Dije, bueno, pues tú me dices, si no, yo voy a empezar a buscar otra opción, ¿no? Pues no sé cómo le hice, pero un día me habló mi jefe, me citó ni siquiera en la oficina, me citó en el comedor y me dijo, es que mira, está pasando esto, alguien se va a ir porque cometió un error, ¿no? Y ese puesto, o sea, esa posición de MAVE es tuya. Entonces, eh, pues sí, ¿no? De ganar 9, gané 18, ¿no? Entonces se puso bueno.
más todas las prestaciones y todo eso. Y me encantaba mi trabajo, amaba mi trabajo, era apasionada, lo que sea, porque era un aprender constante, que eso es algo que hoy tengo en Usana y tengo en mi profesión de coach. Es un aprender constante, em, pero no tenía vida, tenía mucho trabajo y no tenía vida. Tenía más trabajo que vida. Yo trabajaba 8, 10, 12, 14, hasta 16 horas al día y 8 horas dormía y luego me levantaba y seguía trabajando. Hoy entiendo que es mucho por cómo soy, ¿no? Intensa. Porque hoy mi esposo trabaja en la misma área que yo y no trabaja como yo trabajaba, porque él sí sabe poner límites, yo no sabía en ese entonces. Entonces, em, me quedo en ese empleo, trabajo y otra vez se va el que era mi jefe, más directo, y traen a alguien más, porque pues yo estaba bien chamaca, tenía 25 años, 26 años en ese entonces. Entonces, como la chamaca se iba a quedar con un puesto de un cuate que tenía no sé cuántos años ahí, ¿no? Entonces traen a alguien más que sabía un poco de lo que hacía el otro. Y mi jefe, ¿no? Con poco liderazgo, no sabía qué hacer con los tres que éramos de esa área. Y pues nos empezó a liderar a nosotros tres en lugar de decidir quién iba a ser el nuevo lidercito de los tres. Y ahí voy otra vez yo de valiente. Le digo, oye, pues es que pues veo que no, esto no tiene pies ni cabeza, aquí tiene que haber un líder que sepa qué estamos haciendo y tú tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Yo te digo que me pongas a mí. Se nota que no, o sea, no se lo dije así, pues, pero le dije como, se nota que no sabes qué quieres hacer, entonces aquí estoy yo levantando la mano. Y me ponen de líder de esa área, de dos hombres. Uno, que era mi partner, o sea, que estábamos al mismo nivel en su momento, ahora yo era su jefa. Y otro que era más grande que yo, que tenía mucho más experiencia que yo, que él sí era ingeniero, me lo ponen abajo de mí. A ninguno de los dos les gustó. La pasaron muy mal. Yo también. Y cuando me pasó eso, me di cuenta que no tenía todas las habilidades de liderazgo que se necesitaban. Y le pedí a la vida que me dijera por dónde fregados darle, ¿no? Y un día, por la tarde, fui al comedor de Mave y veo un letrerote así que dice, habilidades en coaching para líderes. Dije, eso yo lo quiero. Me falta algo. Algo tengo que aprender, pero no sé qué. Y eso fue mi primer señal. Escribí, yo me pagué mi diplomado de coaching, ¿no? Con mi sueldo para tener habilidades. Y en resumen, esas dos personas se fueron. No porque yo las corrí, sino porque me puse en mi posición, ¿no? Pedí resultados, hice lo que tenía que hacer. Y ellos no pudieron con eso. Como la que estaba dando resultados era yo y no ellos, pues ellos se fueron. Y tuve la posibilidad de elegir con quién quería trabajar. Y pude contratar a dos personas que se quedaran en mi equipo, que suplieran estos dos. Y esos tres personas, esos tres miembros, ¿no? Yo y ellos dos hombres también, uno con ingeniería, que sabía no sé cuántos idiomas, el otro más técnico, pero echado para adelante, que yo elegí, que yo contraté, y con ahora más habilidades de liderazgo sacamos ese barco adelante. Y en el 2010, 2011, yo me certifiqué, bueno, me terminé de lo del coaching, y en el 2011 me presentan Usana. Aquí llega Usana a mi vida. Obviamente sí, iban las cosas mejor, pero con una gastritis, con una colitis, con un estrés de esos que guácala. Yo me la pasaba en el gastroenterólogo, me decía, quítate los lácteos, me los volví a comer y así, ¿no? Ahí íbamos, pero pues todo era estrés, ¿no? Este, y cuando me presentan Usana, me dicen, aquí hay unos botecitos verdes, unas cajitas verdes, o sea, ¿no? Ya saben, había enzimas en aquel entonces aquí en Usana, bueno, aquí en México, HPS, bueno, el Epacil, el HPS, que no se llamaba, bueno, Epacil, los probióticos, y me falta uno, amigo, las enzimas. O sea, estaban la triada, ¿no? Completa que estaba en México. Y me acuerdo que Andrea me presenta, ahorita hablo un poco de esa historia, me presenta y digo, esto puede ser para mí, ¿no? Necesito cuidarme. Y yo ya traía la idea de tener un negocio, porque me empezaba a ir bien en Usana, en Mave. Entonces decía un negocio, pero fíjense los negocios que yo pensaba en aquel entonces, un ciber, una papelería, un abarrote, pero pues ¿quién le iba a cuidar?
Si yo trabajaba 16 horas, ¿no? Y mi mamá no estaba aquí, no estaba, no, no. Entonces, ya traía la idea del negocio de no poner todos los huevos en la misma canasta, pero no sabía por dónde. Entonces, quiero contarles cómo me invita Toño. Creo que me mandó un mensaje por Messenger, ya de Facebook, no del otro Messenger. Y me platica y yo, ya sé dónde me quiere invitar, porque ya me había invitado a otra red de mercadeo antes. Entonces, como que me daba como, así. Ese era el sentimiento, ¿no? Me va a invitar a esas cosas feas. Pero era Toño, y Toño era persistente, chingaquedito, y decía, me lo voy a encontrar todos los días en los pasillos, y si no lo voy a ver, me va a estar muele y muele, ¿no? Ese era mi pensamiento. Dije, ándale, pues, el miércoles en el Starbucks que está en tal lugar. Ya estoy, el miércoles sentada en el Starbucks. Y llega una señora alta, grandota, ¿no? Quien se acuerda de Andrea hace algunos años, pues no era tan delgadita como es ahora, era como más robusta, pero grandota bien, ¿no? O sea, se veía impactante. Y traía unas cosas así cargando, y pidió un café y se sentó, y yo, ay, mira qué guapa la señora, y qué tiqui, tiqui, taca, taca. Y luego llega Vane corriendo y me dice, hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, no éramos amigas. Entonces, Alba, qué gusto verte, que no sé qué, que mira, que no sé qué. Mira, te presento a Andrea, ella te va a platicar del negocio, ta, ta, ta. Yo me tengo que ir, que porque hay niños en la casa, es cumpleaños de no sé quién. Creo que era cumpleaños de Bernardo. Y algo había pasado que no había llegado la chica que le ayudaba, algo así como, ¿no? Pero chiste que no podía quedarse. Pues ahí nos sentó a las dos. Y me presentaron el negocio, no entendí nada, como todos al principio, ¿no? Pero dije, algo ahí es para mí, ¿no? Me inscribo, Toño no me molesta, ¿no? Y veo qué pasa. En aquel entonces, la inversión era 5,000 pesos, un centro de negocio, 5,000. Y no los tenía. ¿Se acuerdan que les decía que yo ganaba 18, 19? En aquel entonces ya ganaba 23, si no estoy mal. Y no tenía 5,000 pesos ahorrados. Y me dolió, porque dije, bueno, quieres poner un negocio y hasta el Bonais, ¿no? Los bolis estos, costaba 150,000 en aquel entonces una franquicia. Pues mi reina, si no tienes 5, no vas a tener 150,000 tampoco, ¿no? Entonces ponte las pilas. Entonces le pedí prestado a un amigo y me inscribí. Y empecé a probar los productos y empecé a sentir beneficios, sobre todo con el Rep 3, ¿no? Ese fue como mi primer boom, ¿no? Pues, trabajar 16 horas, claro que necesitaba energía, eso fue como muy evidente para mí. Los Essentials los sentí al tiempo, pero el Rep 3 fue mi hit en su primer momento, y obviamente todos estos verdes que les decía, ¿no? Probióticos, enzimas, me empecé a sentir bien. Y como me dijeron, tienes 56 días para invitar a 4,600 puntos, no entendí nada, pero ellas van a dar las presentaciones. Yo les senté a todo mundo, o a quien pude, ¿no? A Andrea, y a Vane. Yo me inscribí en mayo 24. Yo cumplo años el 26, justo antes de cumplir 28 años. Tenía 27 años cuando me inscribí en eso. Y recuerdo haberme inscrito así, porque dije, no puede ser que yo voy a cumplir 28 años y no tenga ahorros, no tengo un negocio, no va bien esto, ¿sí? Entonces me prometí, ¿no? Que me iba a inscribir antes de cumplir los 28 años. Y la mamá de Vane muere en junio, ¿no? Se entró a una cirugía como de rutina, le iban a quitar un quiste, una cosa así, y se complicó, murió. Y entonces justo se metió eso en mis 56 días, ¿sí? Entonces Vane no me dio presentaciones, Andrea pues cuando podía, ¿no? Y se llegó el día, yo inscribí a 2 personas y 800 puntos, o 2 personas y 500 puntos, una cosa así. Y en aquel tiempo se usaba cosas que ya no estoy muy de acuerdo, ¿no? Que si le veías a ganas y actitud a alguien, le metías toda la carne al asador. Y Andrea pidió producto, Vane pidió producto, y yo puse 2 personas más, nombres, ya saben, CURPS y demás, y logré ser motivador Platino Premier. Se los agradezco mucho, ¿no? Porque hoy soy motivador Platino Premier gracias a ese esfuerzo que ellos hicieron, y lo hicieron por una sola razón, porque me vieron potencial,
porque también hice lo que me pidieron. O sea, a mí Vane me dijo, léete este libro, que no había sistema en ese entonces. Léete este libro, me leí el libro. Aquí no sé qué, ¿no? Había un Excel ahí turbio de un checklist. Turbio les digo porque, no, estaba feo. Este, y todo lo que me decían lo hacía. Entonces, por eso apostaron por mí, ¿no? Porque fui una buena aprendiz. Eso es lo que yo veo. Y me acuerdo que Vane me pasó 3 libros, o sea, me los daba en la mano y me decía, ten, y yo se los regresaba. Y cuando ya vi que dije, pues va por esto de leer, pues ¿cuál es el que sigue? No, pues tal, pues yo me lo compro. Me hice responsable de eso. Em, me hice motivador y se empecé a dar presentaciones. Y algo que también pasó fue que me di cuenta que eran 2 señoras, ¿no? Para mí 2 señoras, que me llevan como 10 años nada más. Eran 2 señoras con hijos, con maridos, que no podían ir a dar una presentación a las 9 de la noche o a las 10 de la noche con mis amigos eh, que salían a esa hora de trabajar. O que no me podían acompañar a Culiacán, ¿no? Entonces, ¿qué creen que hizo Alba? Pues responsabilizarse. Empecé a dar presentaciones con mucho miedo, titubeándome, con el periódico así, no me temblaba la mano. Quienes nunca me han visto en vivo, soy muy nerviosa y cuando estoy nerviosa me tiembla la mano, me tiembla la voz. Este, pues así empecé. Me acuerdo haberle dado presentaciones a amigos en cafés en la noche, en reuniones, o sea, ¿no? Y todos me batieron, todos, sin excepción, así como ustedes seguramente, ¿no? Entonces, eh, empiezo a dar presentaciones. Eso fue en el 2006 y en el 2007, enero del 2007, Andrea me empieza a vislumbrar que se va a ir a Austin, ¿no? A Estados Unidos. No, a Chicago. Chicago primero. Que porque la habían ascendido a Salvador y entonces nos iba a dejar ahí a la deriva, ¿no? A todas las que andábamos ahí. Este, y viene Michael Callejas, ¿no? Tú estuviste en Michael Callejas 2000, ¿sí? Manda, Armando. Viene Michael Callejas y dice, esto es lo que yo hago, ping, pong, papas, sistema, ¿no? Y luego se levanta Conchita en aquel entonces y dice, todo lo que diga él lo vamos a hacer. Dije, este cuate tiene éxito, tiene un sistema, yo lo voy a hacer. Y yo vi Michael a principios de enero y a principios de febrero yo tenía programado irme a Culiacán a dar presentaciones con mis nuevas socias de Usana que estaban allá, que yo les había dado, no me acuerdo ni en cómo ni cuándo, pero les había dado una presentación. Iba a ir a capacitar a las dos, que eran Mayra y Naye, no sé si Naye anda por ahí. Y recuerdo que fue un puente porque las hice hacer el visiógrafo, sueñógrafo, ¿no? Con ellas. Y empezamos a dar presentaciones y crecimos, ¿no? Yo había renunciado unos meses antes, que eso no lo conté, pero yo me inscribí en mayo y renuncié en noviembre, Mabe. Renuncié porque estaba muy harta de no tener vida. Renuncié porque estaba soltera. Renuncié porque estaba loca. Pero renuncié a mi trabajo apostándole un poco a esto y apostándole a que podía hacer algo diferente en mi vida, ¿no? A tener libertad otra vez. Mi jefe ya me tenía hasta acá. Renuncié, pero renuncié con miras a que me dieran mi liquidación. Porque yo escuchaba que ya iba a haber, ¿no? Que iban a pedir que levantara la mano, pues yo levanté la mano, dije, pues, ¿no? Me voy hasta enero para dejar, todavía, ¿no? Yo de buena gente, para dejar mi trabajo bien, ¿no? Para dejar mi trabajo bien, me quedé 3 meses en la compañía. Entonces estuve noviembre, diciembre y enero trabajando en la compañía. De hecho, a ese evento de Michael Callejas dijeron, a las 4 se cierra la puerta y ya no puede, y yo trabajaba todavía. Me acuerdo que le dije a mi jefe, tengo una cita con el ginecólogo y me fui. Y como los hombres no saben qué hacer con ese tipo de información, me dio permiso y me fui. Y llegué a la sesión, me cambié. Yo usaba, o sea, quiero explicarles que yo usaba bata, así como si fuera de laboratorio, pero color azul, y usaba botas de seguridad, como entras a la industria. O sea, era una niño niña, un niño niña. Así me vestí. Entonces llegué y me transformé en el baño de Mave, digo, del hotel, y entré a ese evento que cambió la manera en la que yo veía Usana.
Entonces, todo lo que yo aprendí se los enseñé en Culiacán a Naye y a Mayra, y a los meses me hice triunfador y muchos avances de rango. Voy a contar mi historia, pero hay muchos avances de rango en mi equipo. A los otros 2 meses me hice líder y luego me hice líder plata, me quedé un ratito ahí y al tiempo me hice líder oro, eh, pero era un crecer, ¿no? Y en aquel entonces que alguien te dijera, quiero ser cliente preferente, te decías tú, guacalafuchi, ¿no? Tú querías socios y nada más. Y entonces yo crecí con socios sin vender un producto. O sea, me daba pena vender, me daba pena cobrar, ¿no? Me daba muchísima pena. 7 años de mi vida de negocio, yo no vendí, o vendí así como con miedo, o como que no se nota que vendo, ¿sí? Así vendí. Pero mi negocio creció por socios. Y aquí es donde les quiero compartir, ¿no? Que si ustedes quieren que sus negocios crezcan, necesitan liderazgo propio y de sus equipos. Es la única manera de crecer en grande, ¿no? Es como si tuvieran una franquicia de paletas. Necesitan muchas franquicias de paletas, ¿no? Entonces, mucha gente que compra una franquicia que tenga liderazgo porque se vendan muchas paletas, ¿no? Porque ustedes van a poder vender muchas paletas, pero van a estar topados en algún momento. Entonces, el liderazgo tiene que estar primero en mí y luego que la gente que sea parte de tu equipo líderes. Y aquí conecto otra cosa que aprendí el año pasado es, no necesitamos 4 personas, ¿no? Estas 4 personas de las que nos habla el plan de compensación, no son 4 personas, son 4 líderes. Y si pienso en ti, son 5 líderes. Tú y 4 más. No personas, líderes. Personas que sean líderes. Puede haber muchos consumidores, muchos afiliados, muchos clientes, muchas personas que tengan intenciones de hacer el negocio, pero si no hay liderazgo, si no están estos 5, tú y 4 más, el negocio va a crecer, sí, pero diferente, despacio. Entonces me vuelvo a la historia. En el 2000, ya no me acuerdo en qué año me hice oro, pero en el 2006, 2007. 2007 me hice líder oro. 2007, 2 años y medio después de que me inscribí, me hice líder oro. Y aquí esta historia de que dice Armando, ¿no? Hicimos muchos líderes oros, traíamos un rush, ¿no? Una inercia de crecimiento. Pero les voy a decir la única cosa que yo veo diferente de aquel entonces ahora. ¿Quieren que se las diga? Hambre. Yo tenía hambre. Y hambre en el estómago. Porque yo tenía días, miércoles, o sea, ya saben que nos van a pagar los jueves, miércoles que me compraba un atún, porque eso era lo que tenía. Porque sí me liquidaron, pero me gasté el dinero. Sí, Usara me pagaba todas las semanas, pero no lo que me pagaba Mave. Nunca bajé mi nivel de vida, ¿no? Lo hice todo mal, ¿sí? Pero tenía hambre. La pregunta para ti es, ¿tú tienes hambre de que tu negocio funcione? La mayoría de nosotros comemos bien, tenemos donde vivir, tenemos de alguna u otra manera cómo pagar todo lo que tenemos que pagar. Y entonces, si Usana da, qué padre, ¿sí? Yo tenía hambre de comer. Así yo me acuerdo hacer cálculos de decir, la próxima semana se paga la casa. Entonces, esta semana, ¿cuánto tengo que ganar? Así, y hacía bolitas y palitos de cuántos puntos tenían que entrar para yo cobrar esa cantidad. Es lo mismo que si tuvieras un negocio de ensaladas. En un mes, ¿no? Tienes que pagar la renta. ¿Cuántas ensaladas tienes que vender este mes? Es lo mismo. Pero como la renta, la hipoteca de nuestra casa la paga el esposo o o, o el otro ingresito que tenemos, o ya no tenemos que pagar casa, no pasa nada. El refri está lleno, ¿no? Entonces, esa fue para mí la única, o sea, yo deseaba que me fuera bien porque necesitaba que me fuera bien. La segunda es que yo quería decirle a todos los que me dijeron que sí se podía, ¿no? Ay, esas cosas no funcionan. No, yo sé que funcione. A ver en qué palo me trepo, pero que funcione. Y sé que funcionará. Hoy sigo siendo líder oro ejecutivo 2 o 3 años seguidos y luego
me quedé cómoda otra vez. ¿Por qué? Porque Usana da, porque luego se me ocurrió emprender, tengo otro negocio, llega dinerito por aquí, dinerito por allá, y salgo, pero todavía no tengo la vida que quiero. Sí y no, les voy a decir algo. Uno de mis sueños hoy es mantener calidad de vida. ¿Qué significa eso para mí? Mi hija va a una guardería, que eso no los dije antes, pero yo renuncié porque no quería que mi hija fuera de guardería, y no fue durante un año y cachito, un año y medio. Pero hoy tu guardería está a 500 metros, vamos caminando. Bueno, yo caminando, ella va en un cochecito o en la carriola. Me dice, mamá, vámonos caminando. La que camina soy yo. Pero está a 500 metros, la dejo y en 2 minutos estoy en mi casa. Mi esposo trabaja a 10 minutos, a veces se va caminando, ¿no? A veces se lleva el carro. Solo tenemos un carro porque aprendí, ¿no? Que tener dos carros son dos mantenimientos, dos gasolinas, los uses o no. Entonces, tenemos un carro y nos organizamos bastante bien. Pues a veces él va caminando, a veces lleva el carro, a veces no. Pero para mí eso es calidad de vida. Yo no paso horas en el tráfico. A veces sí, porque quiero ir a, ya saben, ¿no? Que una amiga la veo allá, ¿no? Pero no todos los días. Mi esposo llega en 10 minutos a la casa. 15. No tengo que esperar. Si sale a las 5:30, que es en las 7:30 para que llegue como mucha gente. Em, y así me muevo en una zona, ¿no? En la que tengo calidad de vida, no paso mucho tiempo en el tráfico, trabajo desde mi casa, ¿no? O sea, yo dejo a mi hija, llego a mi casa, desayuno y me subo a trabajar. Esas son cosas que yo le agradezco a la Alba del pasado, ¿no? A la que decidió renunciar, a la que decidió decirle que es Susana, la que decidió renunciar, a la que decidió certificarse como coach, porque eso no se los conté, pero gracias a que Usana existe, yo me di la oportunidad de volver a estudiar algo que me apasiona, que me llena el corazón. Hoy yo tengo clara mi misión es ayudar a la gente a lograr las metas que se quiere y se propone, ¿no? En mis dos profesiones, tanto en Usana como en el coaching. Y eso fue por la decisión que Alba tomó en el pasado. Pero decidió hacerlo bien. ¿Tuve miedo? Claro que sí, ¿no? ¿Me daba nervio no hacerlo bien? Claro que sí. ¿Me daba miedo que me dijeran que sí, luego que no? También. Todavía me da miedo. Incluso una de mis habilidades más importantes a seguir trabajando es la invitación, ¿no? Y cuando decido embarazarme, tener a mi hija, pude tener esta posibilidad de tomarme 3 meses sin trabajar. 3 meses, eso le dije a mi gente, oigan, mi hija nace el 6 de diciembre, nos vemos en marzo. Bueno, pues sí, 3 meses y cachito. Y mi equipo siguió trabajando las sesiones. Y yo me desconecté y siguieron llegando los cheques. Y algo que quiero contarles es la importancia de saber emprender en Usana, es que el riesgo es pequeñito. Si te quedas con stock, te quedas con 7,000 pesos de stock. Quienes ya conocen mi agenda de sí, 2022 y 2023 fueron caóticos para mí. El 2022 el proveedor me quedó súper mal, me entregó cosas súper feas y tuve que mandarlas a hacer no sé cuántas veces. Tuve una merma, no tuve ganancia. Y luego me aventé el 2023 y en la ventana de tiempo donde se venden las agendas yo estaba pariendo, cuidando una criatura y lo mismo, se me quedaron un montón de agendas. Y hoy arrastro una deuda y eso se los quiero poner como muy honestamente, arrastro una deuda de mi negocio a Preguntas Poderosas que estoy tratando de solucionar porque el costo de un negocio tradicional es enorme, es grande, eso sí nos debería dar miedo, ¿no? Y el negocio que hacemos es tonto, ¿no? Simple, no quiero decir tonto, simple versus cualquier otro negocio. Y requiere lo mismo que el otro. Es, yo veía aquí toneladas de agendas, ¿no? Y decía, ¿cómo las voy a vender? Pero acá veo 10 biomegas y digo, se van a vender, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, gracias a Usana, hoy emprendo con Preguntas Poderosas. Mucho tiempo Usana mantuvo a Preguntas Poderosas y un tiempo Preguntas Poderosas ha estado manteniendo Usana y viceversa, ¿no? Tengo múltiples fuentes de ingresos, afortunadamente. Y aquí quiero compartirles un error que yo cometí 2 veces en mi vida. El primero es tener un empleo
y solo tener una fuente de ingresos. Mi segundo error fue tener un emprendimiento y tener solo una fuente de ingresos. Y con eso quiero abrirles, ¿no? Que Usana tiene múltiples fuentes de ingresos. Es decirle que sí a los socios, es decirle que sí a los clientes, es decir que sí a los afiliados, es decir que sí a la venta directa, es decir, a los bonos de motivar platir, es decirle que sí, ¿no? Y a cualquiera que está atorado con el tema de vender o de asociar o de que sea, pónganse a vender chicles allá fuera de su casa y van a tener los mismos retos que tienen con Usana. ¿Sí? Se van a quedar de, ay, no, no le cobré, ay, no me pagó, ay, cuánto gané, ay, no llevo el registro de cuánto gano. Es el mismo reto si venden chicles, paletas, ensaladas o biomegas. Es el mismo reto. Y aquí quiero compartirles otro aprendizaje súper importante. Si no llevas un control de lo que vendes, compras, ganas, etcétera, no tienes un negocio. O sea, papelería, ¿no? Vendo sí, ¿cuántos lápices vendiste hoy, mamacita? ¿Y cuánto ganaste de eso? Es que los compré a peso y los vendo a peso. No, mamacita. ¿Dónde está tu ganancia? Un día alguien me dijo, es que una chica me los vende más barato. Sí, le dije, pero es que esa chica no gana. Y es mi negocio. Y yo le tengo que ganar. Yo elijo, con algunos les gano más, con otros les gano menos. Yo voy eligiendo un poco. Y sé cuándo, por ejemplo, hay clientes que me mantienen mi pedido automático, por ejemplo, ¿no? Y que sé que son constantes y que digo, bueno, estos 50 puntos van con tanto porcentaje porque me ayuda a esto. Pero hay otros, ¿no? El otro día me dijo una amiga, tiene dinero, y le vendí un reset, ¿no? Tiene dinero, 20%, ¿no? Y sé que hay gente, ¿no? Tengo un cliente que se le nota que le cuesta comprarme las vitaminas y viene por ellas, ¿no? Se las doy flat. Pero no podemos hacer, ¿cómo se le llama? Caridad con todos. Y si quieren hacer caridad, entonces ganen mucho dinero para que hagan caridad. Y hace unos días aprendí algo de, no me acuerdo quién fue, pero en un podcast que decía, un negocio no es negocio si no puedes ayudar a otros. Y sí, podemos ayudar para que se le quite el dolor de rodillas, para que ya no le duela la panza como le duele, que ya tenga una mejor salud mental. No, ahí está una ayuda. Si quieren ayudar más, entonces ganen más. Y bueno, volviendo al tema de mi historia con mi hija, tuve la oportunidad de estar 1 año, 4 meses con ella, pegaditos, pegaditas, pegaditas, hasta que dije, por favor, un tiempito para mí. Y tuve un problema de salud mental en febrero del 2000, el año pasado, 2024. Tuve una crisis mental, un día pasó algo y lloré como si fuera a acabarse el mundo, 12, 14 horas llorando sin parar, bueno, un ratito que me quedé dormida, y le dije a mi esposo ese mismo día, esto no está bien, mañana voy a terapia. Y mi terapeuta es esas terapeutas que tienen full, ¿no? Que llegas y le dices, ¿puedes la semana que entra? No, te dan 3 semanas, o en 4, o en 5, ya sabes. Y le escribí, Mari Carmen, tengo una situación así, 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 necesito que me veas. Vente a las 3 de la tarde. Movió a alguien de las 3 de la tarde a las 9 para verme y me fui con toda criatura, ¿no? A terapia. Y otra vez, Susana me dio la oportunidad de sanar, porque yo estaba con mi terapeuta el 6 de abril, el 7 de abril hablé con mi equipo y ellos siguieron, ¿no? Sin mí, otra vez. Me tardé 2 meses en ir al psiquiatra porque el psiquiatra otra vez fue de esos psiquiatras que tienen full, ¿no? Agenda. Y me dijo, el diagnóstico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Yo nunca me imaginé que iba a llegar ahí, porque pensé que eso era para débiles mentales, se los digo como lo pensaba.
y yo no me podía, o sea, yo no me podía creer así, ¿saben? Y hoy aprendí que era el estrés lo que me generó, ¿no? Mucho cortisol, mucho estrés, ¿no? Mi cabeza se le botó la canica, así le digo yo. Eh, y aprendí, ¿no? Lo valioso del sueño, ¿no? Eh, la importancia del descanso como clave para que esté bien. Yo tengo desde entonces cuidando esa parte, ¿no? Y hoy duermo muy bien, y he visto cómo ha bajado los niveles de cortisol. También había subido mucho de peso, ya bajé un poco. Tampoco es un tema que me ocupe mucho porque estoy trabajando en mi relación con mi cuerpo y con la comida. Pero esta fue la médula, ¿no? Ayer decía, no, cuando tienes salud tienes muchos problemas, pero cuando no tienes salud solo tienes un problema y era solucionar ese, ¿no? Y solucionar eso me costó algunos meses, ¿no? Pude volver a trabajar como a los 3 meses, si no estoy mal, poco a poco, con un nivel diferente. Y yo ya una de las cosas que me dijo mi terapeuta, necesitas buscarle un lugar a tu hija para que esté un tiempo sola y tú puedas sanar, ¿no? Entonces le buscamos un lugar, una ludoteca, y fue muy feliz ella, fue muy feliz yo. Hoy pasa mucho tiempo, bueno, pasa 4 o 5 horas en la guardería, pero a un ritmo, con una paciencia diferente, ¿no? Yo no la levanto a las 7 de la mañana, correr porque te tengo que ir a dejar a la guardería. Ella se levanta a las 8:30, lindamente, a veces a las 9, se toma su lechita, ve unos videos y luego dice, ya estoy lista. Y la cambio y nos vamos y en la tarde voy por ella, ¿no? Con una paciencia diferente. Me gustaría todavía tener más paciencia, ser menos controladora, hacer muchas cosas mejor de lo que hoy soy, pero vamos paso a paso, ¿no? Tampoco voy a ser mañana solo. Digo, la Madre Teresa de Calcuta, toda sent, ¿no? Este, entonces, lo que quiero decirles de Usana, y con eso voy a cerrar un poco, es, Usana me ha dado la posibilidad de tener libertad, ¿no? Mucha, más de la que me pudiera haber imaginado. Hace tiempo le escribí una carta a Usana y le agradecí por mostrarme todo lo que podía ganar sin trabajar tanto. ¿Eh? Esto es algo súper importante. Le agradecí la oportunidad de conocer gente, ¿no? Muy valiosa en mi vida, que hoy son muchos de mis mejores amigos. Y le agradecí esta oportunidad de vivir una vida como la quiero vivir, de lecciones, pero también de mucha responsabilidad, porque hoy entiendo que si esta semana yo no trabajo, no busco generar una venta, si yo no busco cuidar a mi equipo, se van a ir o no va a haber ventas o ¿no? Que si yo no cuido este tema de qué aprendo, qué escucho, qué leo, que si no me sigo formando, el negocio tampoco va a seguir dando. Y quiero agregar el tema de la terapia, ¿no? Porque creemos que podemos solucionar todos nuestros problemas nosotros solos, ¿no? Y si hay alguna tore en tu vida, una creencia como la que dijo Armando, necesitas pedir ayuda, ¿no? La coach, no tengo una coach, pero tengo una terapeuta muy fregona, que yo la veo cada mes desde el 2017, sin parar. Ha habido días en los que no hay lana, pero hay para la terapeuta, ¿no? Porque es prioridad, ¿sí? Entonces, yo los invitaría, ¿no? Que si quieren tener una vida de libertad, porque al final el dinero eh, te da poder de decisión, ¿sí? Y el dinero también da tiempo. ¿Para qué? Para que elijas qué quieres hacer con él. No sé cuántos años tienen cada uno, pero quiero hacerles un ejercicio súper rápido. Piensen que se van a morir a los 90, ¿sí? Saludables, perfectos, campeones. ¿Cuántos años tienen hoy? Hagan esa resta. 90 menos la edad que tienen hoy. A mí me quedan 38 para llegar a 90. Hace tiempo, cuando hice ese cálculo, me quedaban 40. Mis papás tenían una edad determinada que si yo hacía la misma resta, les quedaban 22 años a mis papás. Y son, para mí fueron 22 años de feliz Navidad, porque normalmente la paso con ellos. Feliz años nuevos, feliz cumpleaños, ¿no? Cada año, algo que haces cada año. Y cuando hice esa cuenta, no consideraba que mi papá no iba a estar.
Creemos que tenemos tiempo, pero el tiempo es finito. Y entonces, mientras tienes miedo, mientras te da pena, mientras que quieres aprender a ser quién sabe qué para ver si ahora sí te dan ganas de invitar a alguien, de presentarle a alguien, de hacerte el líder que necesitas ser, crees que tienes tiempo y no tenemos tiempo. Mi papá murió el año pasado, en agosto, y, y la lección más importante, ¿no? Es que yo aseguraba que tenía 22 años para estar con él, aunque sea una vez al año o dos veces al año, y ya no está, ¿no? Entonces, ¿quién te garantiza que tú vas a estar? Que alguien más va a estar. Que ese sueño que tienes con alguien de lograr algo se va a lograr. Entonces, si tú crees que tienes otra semana, otro día, otro año, para el año que entra a lo mejor ya sí voy a ser constructor sólido, ya voy a invitar a alguien, ya, ¿no? Si crees que tienes tiempo, no lo tienes. Sí tenemos tiempo, pero es finito, se va a acabar. Entonces, aprovéchalo, disfrútalo, sí, pero aprovéchalo. Y como este mensaje es con respecto a sus negocios, y eso es lo que quisiera que se llevaran hoy, es acciona más de lo que hoy haces. Dile a tus miedos con permiso. Tengo hambre así como Alba, ¿no? No quiero comer atún mañana. Yo sé que ustedes iban a comer otra cosa, pues, pero es un ejemplo. Que puedan tener mayor poder de decisión con Usana o con algo más. Yo les invitaría a que fuera con Usana porque de verdad el riesgo es pequeño, es un negocio simple, ¿no? Y si se ponen a hacer otra cosa, pues les va a pasar un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que van a batallar. Este, pero tener un negocio que te da todas las semanas dinerito, el que tú decidas, esto es súper importante, el que tú decidas. Porque si aquí hay alguien que dice, oye, Alba, es que yo constructor sólido para toda la vida, forever and ever, good, pero que es algo que tú eliges y que lo trabajas y que lo vives y que lo decides. Porque si tú dices, yo 10,000 pesos forever and ever y le enseñas a cuatro a hacer 10,000 pesos forever and ever, mamacita, eres líder oro. No más con que le enseñes a cuatro a hacer lo mismo que tú, pero tienes que decidir hacerlo, ¿no? Entonces, asuman la responsabilidad de su negocio y les juro, les garantizo que les va a dar una sola cosa, libertad. Y con eso cierro. Gracias, amigo. Muchas gracias, amiga, por abrir tu corazón, por contarnos, por platicar, por estar con nosotros, por estas diamantes de aprendizaje, porque no son perlas, son diamantes de 800 quilates. No sé si se miden así, pero bueno, ya me enteraré luego. Gracias, 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 gracias por estar. Bueno, chicos, nuestro ritual de cada domingo en lo que hago los anuncios parroquiales, por favor, pónganme qué fue lo que más les gustó y qué se llevan de esta sesión. Escríbanme ahí, todos escriban, escríbanme y ahorita leo todo. Y pues bueno, tenemos en puerta, tenemos tres cosas importantes. La primera, tenemos el retiro a Tetela en Cuernavaca. Ya hay ganadores. Ya tenemos tres personas que ya, bueno, cuatro personas que ya estamos dentro. Una es Alicia González Beltrán, otra es Magali Arriaga y tenemos una tercera desde que ella está en Estados Unidos, pero va a venir al retiro. Entonces, chicos, si los que están lejos dicen, ay, está bien lejos, o sea, de Estados Unidos van a venir. Y se llama Blanca Estela Hernández. Son tres personas que ya se lo ganaron, ya están dentro del retiro. Recuerden que es súper sencillo calificar, solamente tenemos que cobrar 30% más del periodo de comparación e inscribir a dos personas, bueno, a una persona de 400 o dos de 200. Si alguien quiere más información de cómo lograrlo o bases, mándenme y les mando el banner para que saquemos sus números y sepan y vean todo esto. Solo quiero decirles, Elvis, estás muy cerca del retiro. Entonces, échale ganitas, ya estás súper cerca, Estelita también. Y pues vámonos todos. Entonces, bueno, eso es del retiro. Segundo, información importante, nuestro libro del mes y nuestros audios de la semana. Entonces, ok, si se acuerdan, hoy vamos a tener dos cosas, ¿ok? Nuestro libro del mes es El Club de las 5 de la mañana
Y los audios que vamos a escuchar este mes, que les voy a mandar, este banner se los voy a mandar, no se preocupen, o sea, se los voy a compartir por WhatsApp. El primero es, este hábito es el que no te saca de la mediocridad, de Paola Herrera, Hackeando tus finanzas por Fabio Rodríguez, Disciplina versus talento, ¿cuál gana? Yokoi Kenji y Marco Antonio Regil, Manifestar deseos con el código Yo Soy, el código de la manifestación de Raymond Samso. Son los 4 audios que tenemos para esta semana. Tenemos el club de las 5 de la mañana. El libro pasado que nos tocó fue Empieza con el porqué de Simon Sinek. Entonces, chicos, si pueden escucharlo, si pueden leerlo, estaría de 10. Sé que asumo mi responsabilidad, no lo compartí el mes pasado, pero bueno, tenemos ya lo del club de las 5 de la mañana, hay que aplicarnos. Estos 4 audios están poderosísimos. El primero dura 18 minutos, entonces la verdad es que está muy bien, podemos escucharlo rápido y empezar a escuchar otros porque hay unos un poquito más largos, como el de Hackeando tus finanzas, que se dura un poquito más, dura como hora 20, ¿va? Entonces, bueno, lo que yo les estoy compartiendo, estos ustedes ya me escribieron todo lo... Perfectísimo, muchas gracias, mucho buenísimo. Ok, Caro, me encantó escucharte, Alba, muchas gracias por abrir tu corazón. Me quedo con la pregunta, ¿tengo hambre? Karina Piña, gracias, Alba, me quedo con asumir la responsabilidad de mi negocio para ganar la libertad que tanto deseo. Ada Rodríguez, gracias, Alba, por tu poderosa historia. Me quedo con el aprendizaje de que el tiempo es finito y que más vale darle paso al trabajo y la responsabilidad. Este, todo. Accionar, retomar, me quedo con la mente es muy poderosa y el éxito es una escalera ascendente. Gracias, Elvira. El darme cuenta que todo está en mi mente y los cambios se irán dando de acuerdo a lo que trabajo. Alicia, gracias, Alba. Me encanta la estructura que aplicas en todo. Aprecio mucho que hayas abierto tu corazón. Me quedo con volver a aplicar orden en mi negocio para que lo sea. Chicos, recuerden que todo esto que vimos, si no lo aplicamos en 72 horas, se nos va a olvidar. Les doy un ejemplo. En la Convención Nacional, la frase que mencionó Alba me fascinó, que nos dijo Diana Pau, de cuando tienes salud tienes muchos problemas, cuando no tienes salud solo tienes un problema. ¿Y qué creen? Que se me olvidó para las 3 días después. Entonces, por favor, aplíquenlo porque de verdad se te olvidan las cosas. Y eso que yo sé que tengo muy buena memoria y la verdad es que dije, ay, Armando, tienes que empezar a aplicar. Y entonces la verdad es que pues esto que nos comparten está muy poderoso. Amiga, muchas gracias. Yo me Espérame, una llamo... cosa nada más, lo Sí, pongan a sí, sí. aplicar rápido en 72 horas. Es domingo, es maravilloso. Em, Volten a ver su agenda. Si no tienen agenda, pues búsquense una. Pero volten a ver su La de Alba es agenda. buena. La de preguntas poderosas, No, espera, recomendado. la que sea, pero volten a ver su agenda. ¿Qué hicieron la última semana? ¿Cuántas horas le dedicaron a su negocio? Si no les gusta, yo sé que es Semana Santa, pero hay 3 días ahí que no es Semana Santa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo quieren dedicarle a su negocio? Sí o sí. Y con eso conecto y les mandaría a mi canal de YouTube, igual te lo paso, plan 90 días. 90 días, 90 minutos, un proyecto. ¿Qué quieren lograr en 90 días? Dedíquenle 90 minutos todos los días durante 90 días. Hora y media. Dedíquenlo a su negocio y vean qué pasa. Esa es una manera muy práctica de llevar estos sentimientos y esta emoción y a honrar nuestro negocio. Entonces, 90 minutos, 90 días, un proyecto. ¿Sale? Gracias, Perfecto. amigo. Les comparto los QRs para que puedan, perdón, les comparto los QRs para que puedan ver todas estas grabaciones. Aquí tenemos el QR de Liderazgo en Amor. Ahorita solamente están arriba la sesión 2, 3, 4 y 6. ¿Ok? Pero hoy me voy a dar la tarea a subir todas las sesiones para tenerlos al día. Y ya tenemos muchas sesiones de inspiración en este QR. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor, escanenlo. Aquí tenemos todas las sesiones de los domingos. Tenemos las grabaciones para que las podamos ver. ¿Ok? Les pongo otra vez el de Liderazgo en Amor o ya lo tienen. Bueno, se los vuelvo a poner. Ok, aquí está el de liderazgo en amor, porque ya vi muchas camaritas ahí tomándole la foto. Ok, entonces tenemos esto, ya están grabadas y pues muchas gracias a todos. Y como lo dice mi maestra de aplicación mental, hacer felices, que es nuestra única misión en la vida. Que tengan un excelente domingo y gracias, gracias, gracias a todos. Ah, foto, 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 foto. El siguiente código, por favor, el de las El siguiente, grabaciones. ahí está ya, el siguiente código, ahí está, ahí está. A ver, un momento. Ah, se fue. A ver, chicos, no se desconecten, vamos a tomar una fotito, voy a dejar de compartir.
Foto todos. Cintia, pon tu teléfono así, porque te ves cortada. Ándale. Esther, también pon tu teléfono así. O sea, lo tienes así, ponlo así. Ándale. Alicia, ahora no te veo. Te ves como te blanqueaste. Te pusiste. Va, foto en 3, 2, 1. Perfectísimo. Alicia, no sé por qué no te ves. O sea, se ve tu pantalla. Ya, se salió. Ok. Chicos, muchísimas gracias. Les comparto la foto, les mando todo lo que les tengo que mandar y te lo mando también a ti, Aldo, para que lo Gracias. compartas con tu equipo. Gracias, que tengan muy bonito domingo. Bye. Gracias, gracias. Gracias, bye.